estamos en el tercer capítulo de Punto de Emancipación. Hoy tenemos una gran alegría, un gran honor, porque estamos con el profesor José Luis Villacañas. Y bueno, José Luis, en los primeros dos capítulos hemos tratado el término revolución, lo hemos tratado en su estructura interna, dividiéndolo entre acto instituyente e institución. Luego ya fuimos a un momento más historiográfico, porque era inevitable hacer una referencia a la Revolución Rusa. Y bueno, nuestro propósito es que, si bien es cierto que la palabra revolución ha quedado, digamos, ya excluida de la gramática política, o tal vez, como dices tú en tu ensayo sobre la filosofía contemporánea, en los 70 todavía permanecía en Francia en el campo simbólico literario, en Georges Bataille con su retorno al comunismo antiguo, en Roland Barthes con sus trabajos sobre la escritura, bueno, en fin. A pesar de que nos ha dado la espalda la palabra revolución, sin embargo, hay algo del legado igualitario que tuvieron aquellas irrupciones que nos interesa volver a pensar contigo. Lo que pasa es que, tal como es la configuración actual del capitalismo, y dado que su exterior permanece innominado, que ontológicamente no podemos nombrar cuál es el afuera del capitalismo, la primera cuestión que nos surgiría para hablar contigo es el lugar de la palabra revolución, tratando de hacer un duelo activo con respecto a esa palabra. ¿Qué podríamos proponernos? ¿Una reinvención de la democracia? ¿Un nuevo tipo de proyecto emancipatorio que no renunciara a una transformación radical? Bueno, primero, naturalmente, te estoy muy agradecido, ¿no?, por estar aquí hoy en este magnífico sitio y con esta magnífica pregunta. Yo vengo de editar un libro que se titula Imperio, Reforma, Modernidad. Primer volumen, La revolución intelectual de Lutero. Por lo tanto, empleo la noción de revolución para caracterizar aquella producción exclusivamente intelectual de Lutero, que me permite contestarte diciendo que, en el fondo, una revolución es, ante todo, una transformación intelectual. Creo que si no existe eso, no existe realmente revolución. Y esa transformación intelectual siempre tiene como punto de partida, inexorablemente como punto de partida, localizar un lugar desde donde mirar, desde fuera, la situación vigente. O sea, el problema de la revolución es saber identificar ese lugar que nos permita tener una óptica pasiva sobre nosotros mismos, mirarnos desde fuera. El problema es que no desde cualquiera fuera. Tenemos que encontrar el sitio, el lugar adecuado desde donde mirar lo que está sucediendo y de esa manera neutralizar una óptica activa que, en el fondo, es una óptica que permanentemente casi genera destino, ¿no? O sea, tú solamente con una óptica activa solamente puedes afirmar lo que ya ves y, por lo tanto, no puedes cambiar las cosas. Yo creo que en el caso de Lenin, por ejemplo, esta fue la gran revolución, estar en condiciones de hacer operativa el materialismo histórico, de tal manera que le ofreciera una perspectiva intelectual para mirar desde fuera Europa, para mirar desde fuera el capitalismo. Ahora, en realidad, tu problema real es, ¿y cuál es el afuera del capitalismo? O sea, este es el punto. ¿Cuál es el afuera del capitalismo desde el cual mirar produciendo una revolución intelectual? Yo creo que tenemos que analizar las revoluciones para darnos cuenta que en toda revolución intelectual se halla un punto excéntrico que te permite reflexionar sobre lo que ha quedado latente, ¿no?, que es un concepto que para mí es fundamental. Sí, un punto exterior que nos permita, vamos a decir, activar, actualizar lo que quedó en reserva. Lo que quedó en reserva. Esto es. ¿Qué es lo que hace Lutero? Se sitúa en una óptica excéntrica, ¿no? Hace igual una operación como Copérnico. Se sitúa en una óptica excéntrica, describe un nuevo centro, ¿no? Copérnico el Sol, Lutero la justicia, lo que él llama la justicia de Dios, ¿no?, que es una posición completamente trascendente respecto de lo que tenemos, ¿no? Y desde ahí, ¿qué es lo que hace? Actualizar todas las latencias cristianas que habían quedado sin uso. Comienza con Pablo, comienza con Agustín y extrae de ahí
toda una serie de contenidos que hasta ahora estaban latentes. Esta operación, que en el fondo tiene que ver con lo que hizo Kuhn, la estructura de revoluciones científicas, etcétera, los cambios de paradigma, etcétera, nos llevaría a preguntarnos cuál es el afuera del capitalismo. Y creo que la única respuesta posible en relación con esta pregunta, el único afuera del capitalismo, realmente es aquello que el capitalismo aspira de forma intensísima por destruir, muy bien, que es la tierra. Y yo creo que, curiosamente, tenemos que hacer una nueva revolución copernicana que sea geocéntrica. De nuevo, volvemos al geocentrismo, y que ponga en función que aquello que realmente el capitalismo niega por encima de cualquier otra cosa es la tierra. Creo que a esto se le llama la revolución del antropoceno. Me veo obligado aquí, porque ya sabes la trayectoria que el término tierra tiene en el pensamiento de Heidegger, claro, a preguntarte por el sentido de la palabra tierra, porque tú no estás, vamos a decir, designando con la palabra tierra simplemente el lugar sobre el que pisamos, es otra cosa, ¿no? Aunque también. Muy bien. Tú sabes que el último Husserl se muere escribiendo un artículo sobre pisar como experiencia originaria. Como seres de tierra significa que somos seres que pisamos como experiencia originaria. Pero la tierra fundamentalmente viene a decir vida. El mundo de la vida. Vida. Bien. Tierra es vida. Y creo que el capitalismo, aquello que más lucha por reducir a su interior, es la vida. Es la vida. Entonces esto me lleva inmediatamente a otra pregunta. Tú sabes muy bien, no los nombro, que hay una serie de autores nuevos que describen la potencia del capital como una potencia que ha logrado capturar. Están muy de moda esos pensadores. Yo no comparto, porque a mí me interesa, igual que a ti, pensar lo inapropiable del capitalismo. Porque es, por otro lado, lo que el capitalismo desea. Pero hay muchos autores que establecen que el capitalismo ha logrado capturar hasta el último confín de la vida. No, eso es inviable. El capitalismo es inviable que capture hasta el último confín de la vida por una sencilla razón. Porque la continuidad de la vida en el ser humano se realiza mediante herramientas que no tienen dimensiones biológicas. Y por lo tanto, el aparato psíquico, el psiquismo, lo que llamamos el psiquismo humano, es irreductible a la vida. El psiquismo no se puede derivar desde un ser que se haya confiado única y exclusivamente a la evolución biológica. Esto es lo magnífico de la situación, ¿no? Que sin vida no tenemos los soportes mismos de nuestro aparato psíquico, pero solo con la vida no habríamos desarrollado el aparato psíquico. El aparato psíquico es la solución de urgencia que encuentra un ser que no puede seguir viviendo solo con su arsenal biológico, ¿no? Y por eso, por mucho que se capture la vida, el aparato psíquico tiene elementos independientes. Yo creo que hemos hablado en determinados momentos de esto, ¿no? Y creo que esto es lo que hace converger más nuestra posición intelectual. Intelectual. Sobre esa perspectiva de la que hablaste al principio en relación a Lutero, sobre ese exterior, ¿no? Sobre esa revolución intelectual. El régimen del saber universal, el régimen del saber universitario, las condiciones mismas de la producción intelectual actual, ¿te parece que permiten que hoy en día podamos conquistar ese punto de exterioridad, ese punto en donde efectivamente se produjo una revolución intelectual que nos permita ver desde otro lugar las cosas? Es inevitable, sucederá. Claro que desde el punto de vista académico, se dan las peores circunstancias para hacerlo. El libro sobre Lutero, que tiene 500 páginas y que tendrá otras 500 páginas, es un producto de rebelión contra la vida universitaria. Yo puedo escribir ese libro única y exclusivamente porque organizo mi vida diciendo cuánto tiempo voy a liberarme de las exigencias de la vida universitaria, ¿no? Si tengo 3 reuniones burocráticas, mi aspiración es decir, lo dejo en una para tener 10 horas más para escribir libros como este, que la universidad ya no quiere que escribamos.
pero es inevitable que lo hagamos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Cuando Lutero dice en sus memorias, yo no quería hacer la guerra con Roma, yo no quería fundar un cisma, yo no quería hacer nada de eso. Yo lo que no podía era aguantar el tedio de la existencia tal y como se me daba en mi forma de vivir entonces. O sea, el aparato psíquico no soporta el aburrimiento. El aburrimiento es el elemento que nos da la voz de alarma de situaciones demasiado tolerables, demasiado adaptadas y demasiado carentes de riesgo, porque nos dice que un ser que se aburre es un ser que pierde oportunidades de vitalizarse, de vivir, ¿no? Y por lo tanto es una señal evolutiva. Cuando tú lees los textos que llevan a la Reforma, todos los textos nos vienen a decir, pero no os dais cuenta que no podemos vivir más así. No os dais cuenta que esto nos aburre, nos cansa, que nadie cree en lo que decís. Por eso Lutero es un paradigma de revolución intelectual porque implica una nueva fe. ¿Pero qué implica una nueva fe? Una nueva sensación de entusiasmo, una nueva sensación de vitalidad. Y esto es una respuesta al aburrimiento. No habrá manera de evitar que haya alguien que vea las cosas, se plante ante la realidad y diga, pero ¿no os dais cuenta que esto no puede seguir? Que es que no se mantiene, que es que esto no colma las expectativas de nadie. Y mirará desde otro sitio. Y naturalmente yo estoy firmemente convencido que esos jóvenes ya han nacido, están aquí y están en batallas, cada uno en su sitio. Esas batallas no han cristalizado, pero yo creo que todos se dan cuenta de algo. Así no podemos seguir. Pero algún día esto cristalizará, porque evidentemente es que estos es que quieren hacer de las abejas un negocio, del agua un negocio, del aire acabarán haciendo un negocio. O sea, esto y no vamos, bueno, no podemos seguir. Va en esta... No podemos seguir, así no se puede seguir, Jorge.